Buenas noches, mi nombre es Caridad Murphy, soy estudiante de Metafísica. Y si ustedes me lo permiten, hoy empezaría mi primer ciclo de clases de Metafísica. Nunca he dado clases, o que pido disculpas de antemano si no sale con la fluidez requerida, pero vamos a tratarlos entre ustedes y nosotros, y si les interesa, seguimos y hacemos esto de la manera que mejor les llegue y que mejor le llegue el mensaje, que es un mensaje tan importante. Para ello, comenzaremos con el análisis, si a ustedes les parece bien, de el libro Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Connie Méndez se dedicó la mayor parte de su vida a propagar el estudio de esta enseñanza tan ancestral como verdadera. Para ello utilizó lo que ella llamaba palabras de a centavos, o se hace muy digerible y muy fácil de entenderlo de la forma que ella lo escribe. Entonces, como les dije antes, si les parece bien, comenzaremos con la primera parte y el primer capítulo, y lo haremos pequeñito y lo repetiremos todas las semanas para estudiar los volúmenes. Son 3 volúmenes y empezaremos con el primero. Es un libro pequeñito, déjenme enseñarlo porque si les parece, están en todas las librerías, Amazon los tiene también, y este es el primer volumen. Ok, el primer capítulo que vamos a estudiar hoy se llama Cristianismo Dinámico. Vamos a leerlo y vamos a comentarlo. Cristianismo dinámico. Antes de emprender cualquier oficio que sea, el candidato que lo va a desempeñar recibe instrucciones o estudia la técnica del mismo. Sin embargo, hay uno que emprende su cometido totalmente a ciegas, sin instrucciones, sin técnicas, sin brújulas, compás ni diseño, sin nociones de lo que va a encontrar. Este es el ser humano, que es lanzado a la tarea de vivir sin saber siquiera qué cosa es la vida, sin saber por qué algunas vidas transcurren en medio de la opulencia y las satisfacciones, mientras otras lo hacen por la miseria y el sufrimiento. Unas se inician con todas las ventajas que puedan idear el afecto y sin embargo las persigue el atajo de calamidades, y el ser humano se debate en conjeturas, todas erradas, y llega el día de su muerte sin haber adivinado la verdad respecto a todo esto. Muchos de nosotros nos hemos enfrentado a la vida de esta manera que Connie Méndez dice. Es como que nacemos sin el manual de instrucciones. No sabemos cómo vamos a vivir la vida, seguimos el camino por donde aparezca y creemos que eso es y ya, y que no hay una forma de hacerlo correcto, que se hace como venga, como salga y como fluya. Muchas veces fluye bien según las circunstancias, pero otras no tanto. Y entonces nos dedicamos a pensar que unos siguiendo caminos errados piensan que es la cruz que hay que cargar, discúlpenme, y otros simplemente la viven esperando el día de su muerte. Y como dice Connie, llega el día y no saben qué han hecho aquí. Muchos de ustedes, si usted está escuchando y está viendo este video, es porque en algún momento se ha preguntado, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de que yo sea esta persona y tome estas decisiones o no, y tenga que realizar cosas todos los días que me lleve por una dirección? Vamos a continuar leyendo esto. Aprende la gran verdad, dice Connie. Lo que tú piensas se manifiesta. Esto es muy importante. Los pensamientos son cosas. Es tu actitud la que determina todo lo que te sucede. Tu propio concepto es lo que tú ves, no solamente en tu cuerpo y en tu carácter, sino en el exterior, en tus condiciones de vida, en lo material, sí, tal como lo oyes. Los pensamientos son cosas. Ahora verás. Ella sigue explicando. Antes de seguir con ella, yo les sugeriría o les daría el mismo consejo que me dieron a mí la primera vez que comencé a leer a Connie. Y a Connie o algo de metafísica.
Si en este camino hay algo que no entiendes totalmente, si cuando estamos estudiando esto hay algo que hace un clic, es porque esa sabiduría está dentro de nosotros y está buscando exteriorizarse, manifestarse, salir. Si hay algo en este camino que no entendemos, les sugeriría que lo dejaran pasar, porque como me sucedió a mí, muchas cosas me eran difícil de entender para mi conocimiento o mi capacidad de entendimiento en ese momento. Ahora todo lo que no entendía antes me parece una gran verdad. So que yo les sugiero que lo que no vayan entendiendo lo vayan dejando fluir y empecemos a trabajar esto como un niño pequeño que con curiosidad y a la expectativa de ver qué Connie nos quiere decir. ¿Les parece? Bueno, continuemos. Si tienes la costumbre de pensar que eres de constitución saludable, hagas lo que hagas, siempre serás saludable. Pero cambias tu manera de pensar, te dejas infundir el temor de las enfermedades y comienzas a enfermarte, pierdes la salud. Si naciste en la riqueza, es posible que siempre seas rico, a menos que alguien te convenza de que existe el destino y comiences a creer que el tuyo puede cambiar de acuerdo con los golpes y reveses, porque así lo estás creyendo. Tu vida, lo que te ocurre, obedece a tus creencias y a lo que expreses en las palabras. Es una ley, un principio. ¿Sabes qué es un principio? Es una ley invariable que no falla jamás. Esta ley se llama el principio del mentalismo. Muchos de ustedes ya tienen que haber oído hablar del principio de mentalismo, porque ahora mismo es como que trendy, la gente habla del mentalismo. Pero el principio del mentalismo es una ley tan invariable como la gravedad. Nadie cuestiona qué cosa es la gravedad, pero sabes que si estás en un segundo piso y no tienes un muro de contención y sigues caminando, te puedes caer, y si te caes vas a llegar al primer piso y te puedes hacer daño, porque la gravedad va a actuar. Y nadie cuestiona, simplemente existe. Como mismo existe la gravedad, existen varios principios, que son 7 principios fundamentales, y este es uno de los que está hablando Connie ahora, que es el principio del mentalismo. Y ella lo va a explicar si ustedes tienen la paciencia de seguir conmigo aquí. Si en tu mente está radicada la idea de que los accidentes nos acechan a cada paso, si crees que los achaques de la vejez son inevitables, si estás convencido de tu mala o buena suerte, lo que quiera que tú esperes normalmente, en bien o en mal, esa es la condición que verás manifestarse en tu vida y en todo lo que haces. Ese es el porqué de lo que te ocurre. ¿Han escuchado aquello que dice que si estás mucho tiempo observando a un precipicio, el precipicio te observa de vuelta? En todo lo que pongamos nuestra atención, en eso nos vamos a convertir. Y eso es lo que Connie está tratando de explicar aquí. No se está jamás consciente de las ideas que llenan nuestra mente. Ellas se van formando de acuerdo con lo que nos enseñan o lo que oímos decir. Como casi todo el mundo está ignorante de las leyes que gobiernan la vida, leyes llamadas leyes de la creación, casi todos pasamos nuestra vida fabricándonos condiciones contrarias, viendo tornarse el malo en aquello que prometía ser tan bueno, tanteando, como dicen, a ciegas, sin brújula, timón ni compás, achacándole nuestros males a la vida misma y aprendiendo a fuerza de golpes y a porrazos o atribuyéndoselos a la voluntad de Dios. Vamos a seguir con Connie a ver qué dice. Con lo que hasta aquí has leído, te habrás dado cuenta de que el ser humano no es lo que te han hecho creer. Un corcho en medio de una tempestad, batido aquí y allá según las olas, nada de eso. Su vida, su mundo, sus circunstancias, todo lo que él es, todo lo que le ocurre son creaciones de él mismo y de nadie más.
Él es el rey de su imperio y su opinión es precisamente que Él no es un corcho en medio de la tempestad, pues así será. Él lo ha creído y lo ha permitido. Nacer con el libre albedrío significa haber sido creado con derecho individual de escoger. Miren qué interesante lo que ella está diciendo aquí. ¿Escoger qué? El pensar negativa o positivamente, pesimista u optimista. Pensando lo feo y lo malo que produce lo feo y lo malo, o pensando lo bueno y lo bello que produce lo bello y lo bueno en lo exterior o lo interior. La metafísica siempre ha enseñado que lo que pensamos a menudo pasa al subconsciente y se establece allí, actuando como un reflejo. La psicología moderna al fin lo ha descubierto. Es decir, tenemos como, creo, que voy a poner un número porque no lo recuerdo bien, pero creo que son como 60.000 pensamientos diariamente. Todo el tiempo estamos pensando de una cosa o la otra. Cuando nosotros pensamos y sostenemos el pensamiento en una idea y la elaboramos, si te gusta la decoración y empiezas a idear cómo vas a hacer la decoración de un lugar determinado y empiezas a manifestar poco a poco en tu mente, tú empiezas a concentrarte, eso es un proceso de meditación. En ese proceso de meditación, automáticamente eso se graba en el subconsciente. Eso lo ha descubierto la psicología moderna. Y esos son pensamientos como recurrentes. Cuando nosotros ya tenemos un pensamiento grabado en el subconsciente lo va a escoger y lo va a manifestar automáticamente cuando lo necesites sin pensar que estás jugando, que estás no lo estás diciendo en broma o en realidad no lo quiere, no le importa. Al subconsciente no le interesa saber si tú estás bromeando o si tú piensas que eso es algo negativo o que eso es algo positivo. El subconsciente no discierne, simplemente lo usa y ya. Vamos a seguir con Connie, a ver qué dice ella aquí. Cuando el ser humano se ve envuelto en los derechos de su ignorancia, en los efectos, de su ignorancia, o sea, que se ha producido él mismo una calamidad, se vuelve a Dios y le suplica que lo libre del sufrimiento. El hombre ve que Dios le atiende a veces y que otras veces inexplicablemente no atiende. En este último caso es cuando sus familiares lo consuelan diciéndole que hay que resignarse a la voluntad de Dios. Es decir, todos dan por sentado que la voluntad del Creador es mala, pero al mismo tiempo la religión enseña que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Un Padre todo amor, bondad, misericordia, todo sabiduría y eterno. ¿Estás viendo cómo no concuerdan estas dos teorías? ¿Te parece con sentido común que un Padre todo amor e infinitamente sabio pueda sentir y expresar mala voluntad hacia sus hijos? Nosotros, madres y padres mortales, no seríamos jamás capaces de atribular a ningún hijo con los crímenes que le atribuimos a Dios. ¿Verdad? Decimos que es nuestro Padre, pero cuando algo pasa, decimos que bueno, que ese es nuestro castigo, nuestra cruz y que Dios nos lo mandó. Alguno de ustedes podría mandarle hasta para que aprendan a un hijo un castigo o una cruz. Nosotros no seríamos capaces de condenar al fuego eterno a una criatura nuestra por una falta natural de su condición mortal. Esto es muy importante y muy interesante. Y consideramos que Dios sí es capaz. Sin que nos demos cuenta clara de ello, le estamos atribuyendo a Dios una naturaleza de magnate caprichoso, vengativo, lleno de mala voluntad, pendiente de nuestra menor infracción para asestarnos castigo fuera de toda proporción. Es natural pensar así cuando nacimos. Vivimos ignorando las reglas y las leyes básicas de la vida. Ya dijimos la razón de nuestras calamidades. La producimos con pensamientos. En esto es que somos imagen y semejanza del Creador. Somos creadores, cada cual de nuestra propia manifestación. Ahora, ¿por qué es que Dios parece atender unas veces y otras no? Ya verás. La oración es el pensamiento más puro y más alto que se puede tener.
es polarizar la mente en el grado más altamente positivo. Son vibraciones de luz que lanzamos cuando oramos, es decir, cuando pensamos en Dios. Estas vibraciones tienen que transformar instantáneamente a perfectas y bellas todas las condiciones oscuras que nos rodean, como cuando se lleva una lámpara a una habitación que está en tinieblas. Siempre que, mientras ore, piensa y crea que ese Dios a quien le pide es su Padre amoroso que desea dar todo lo bueno a su Hijo. En ese caso, Él atiende. Pero por lo general la humanidad tiene la costumbre de pedir así: ay, papá Dios, sácame de este apuro, que yo sé que vas a pensar que no me conviene porque tú quieres imponerme esta prueba, negándose toda posibilidad de recibirlo. Tiene más fe en ese Dios que nos enseñaron, caprichoso y vengativo, lleno de mala voluntad, que no está sino atisbando a que cometamos la primera infracción para asestarnos castigo de una crueldad satánica. Pues el que así pide no recibe nada de acuerdo con su propia imagen de Dios. Es tan sencillo como te lo digo. Ahora no vuelvas a olvidar jamás que la voluntad de Dios para ti es el bien, la salud, la paz, la felicidad, el bienestar, todo lo bueno que Él ha creado. No vuelvas a olvidar jamás que Dios no es ni el juez ni el policía, ni el verdugo ni el tirano que te han hecho creer. La verdad es que Él ha creado 7 leyes, 7 principios que funcionan todo y siempre. No descansan ni un solo minuto. Se encargan de mantener el orden y la armonía en toda la creación. No se necesitan policías en el espíritu. Aquel que no marcha con la ley se castiga él mismo. Lo que piensa se manifiesta, de manera que aprenda a pensar correctamente y con la ley para que se manifieste en todo lo bueno que Dios quiere para ti. San Pablo dijo que Dios está más cerca de nosotros que nuestros pies y nuestras manos, más aún que nuestra respiración, de manera que no hay que pedirle a gritos que nos oiga. Basta con pensar en Él para que ya comience a componerse lo que parece estar descompuesto. Él nos creó, Él nos conoce mejor de lo que nos podamos conocer nosotros. Él sabe por qué actuamos de esta o aquella manera y no espera que nos comportemos como santos cuando apenas estamos aprendiendo a caminar en esta vida espiritual. Voy a rogarte que no creas nada de lo que te estoy diciendo sin primero comprobarlo. Es tu derecho divino y soberano. No hagas lo que has hecho hasta ahora. Aceptar todo lo que oyes y todo lo que ves sin darte la oportunidad de juzgar entre el bien y el mal. Esto es tan grande como maravilloso. Nosotros, si tenemos un hijo pequeño que está aprendiendo y está tocando los tomacorrientes y de cierta manera viene con las manos mojadas y tocando un tomacorriente, sufre un pequeño electroshock, se electrocuta un poquitico, no lo castigamos, hacemos un display de toda la mala energía y la rabia contra ese hijo pequeño, sino que sabemos que producto de su aprendizaje, él tocó donde no tenía que tocar y su efecto ha sido el dolor que recibió o el susto en ese momento y que es un proceso y que hay que enseñarlo. Con la manera que lleva, pero hay que enseñarlo. No somos castigadores y decir que esto es un castigo divino y esa es la cruz que tienen que llevar. De esa misma manera, nosotros tenemos un Padre creador y absolutamente bondadoso que está en todo. Si creemos en Dios y creemos que Él está en todo, Él es el bien y Él es la verdad. Él es todo lo que existe, todo lo que no existe. Que no podemos pensar que Él va a estar cuando cometamos la primera infracción para castigarnos y para dejarlo así de ese tamaño. Nos va a castigar y no, ya eso fue lo que recibimos por malas personas. Entonces es muy importante saber que si nosotros creemos que Dios está en todo, y que Dios es todo lo bueno, y Él es toda bondad, y Él es fe y verdad,
y belleza y todas las cualidades positivas, ¿por qué vamos a tener pensamientos negativos? Si nosotros desde el momento que estamos teniendo un pensamiento negativo, nosotros nos estamos alejando de él o de todo lo que nosotros creemos que el creador, y valga la redundancia, creó. Y bueno, si les parece interesante y se quieren unir, la semana próxima vamos a continuar con el estudio de la metafísica y de este librito en específico, Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Y les agradezco mucho la compañía y la paciencia. Muchas gracias.